nuestro compañero y corresponsal Héctor Vadillo, a quien nos da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes allá en España, Héctor. Hola Nancy, buenos días allá en México y buenas tardes aquí en España. Héctor, pues nos propones un tema muy importante que hemos visto sobre todo este fin de semana y que tiene que ver con esta pues supuesta incursión de mercenarios, el grupo de mercenarios allá en Moscú, sobre todo en la capital de Rusia, con estas amenazas del grupo Wagner, y por tanto, pues el gobierno ruso mantiene una alerta antiterrorista. Ya muchos se concretaban a aplaudir el fin de semana este tipo de violencia y de actitudes, y les duró poco esta satisfacción, hay que decirlo también de forma pues muy terrible en el contexto de pues aplaudir a este tipo de grupos mercenarios, sector. Así es, Nancy, tras las amenazas del grupo Wagner, la capital rusa se mantiene en alerta antiterrorista y pues hoy mismo establecieron un día no laborable después de estas amenazas ante la rebelión del grupo Wagner. El gobierno ruso abrió una investigación contra el líder de los mercenarios, Prigozhin, que se encuentra pues en paradero desconocido hasta el momento. El motín del grupo militar pretendía enviar tropas a Moscú, según lo dicho en un video, eh, pero la misión ha sido abortada por el grupo paramilitar. Ante este panorama, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visitó a las tropas rusas desplegadas en Ucrania, según información de la agencia de noticias RAI, sin dar detalles del momento o lugar donde sucedió este evento. De esta forma, Rusia quiere demostrar que sigue pues bajo el control de sus tropas ante estas amenazas del grupo Wagner. Estados Unidos y la Unión Europea aprovecharon la rebelión de este grupo paramilitar para asegurar que el gobierno de Vladimir Putin sufre fracturas importantes dentro de su estructura. Después de estos eventos se esperan cambios en la estructura de defensa de Rusia, mientras el presidente Vladimir Putin se mantiene pues en un lugar desconocido por seguridad del mandatario. Es importante esta información, Héctor. Nos mantendremos atentos porque por supuesto que esto podría pues escalarse en días próximos. Esperemos que pues no sea así y sobre todo que se lime pues este clima de confrontación y ojalá ya también las partes involucradas en este conflicto, es decir, Ucrania y Rusia, pero no solo Ucrania como un ente solo, sino sobre todo el apoyo de la OTAN y del propio Estados Unidos, pues ya cesen y se busque la paz. En otro tema, Héctor Vadillo, pues nos comentas que allá en España, pues llegó una representante de la ultraderecha del partido Vox y también exintegrante de esta organización ultraderechista. Hazte oír. Sí, María de los Llanos Massó, del partido de ultraderecha Vox y exintegrante de la organización ultraconservadora Hazte Oír, es la nueva presidenta de las Cortes Valencianas. Todo esto, pues, tras la obligación del Partido Popular, el partido de derecha, de pactar con la ultraderecha española para gobernar en algunas zonas del país donde, pues, Vox tuvo votaciones muy altas y esto hizo posible la llegada de Llanos Massó como segunda autoridad de la comunidad valenciana, una comunidad muy importante dentro de España. Llanos Massó formó parte de la organización Hazte Oír, sabemos financiada por el Yunque de México, toda la información que sacó también Contralínea al respecto de estas organizaciones ultraderechistas que se infiltran en los poderes políticos, y ahí es donde afianzó sus posturas antiabortistas y en contra de los derechos LGTBI. En 2015 se unió al partido político Vox y desde ahí ha hecho
pues declaraciones sorprendentes como que la violencia machista no es verdadera porque la violencia no tiene género y que una mujer trans no es una mujer según el ADN. Con este acuerdo con la ultraderecha para designar a la nueva presidenta de las Cortes, el Partido Popular muestra que es capaz de compartir gobierno con partidos de ideologías extremistas en contra de las minorías y en este caso sobre todo en contra de los derechos de las mujeres. Una cuestión que vamos a ir viendo que se va a repetir en otros países de Europa y que resulta preocupante porque ya en Alemania, Francia, Italia pues la ultraderecha sigue ganando adeptos entre la sociedad. Pues sí, muy lamentable esta circunstancia que se está viviendo allá en España y en general en Europa con esta tendencia hacia la derecha dentro del gobierno, pues infiltrada además con toda esta ideología, pues ya, o sea que deberíamos de ir abandonando como humanidad. Sin embargo, pues ganan terreno y esta vez, pues allá en las Cortes Valencianas, muy lamentable que llegue esta persona, exintegrante de Hazte Oír, pero también partidaria de este grupo Vox, ambos con este mismo corte y como bien señalas, financiados también desde la derecha mexicana a través del Yunque. Pues muy, muy lamentable esta situación. Esperemos que pronto ya estemos pues en otro contexto donde la izquierda sea la que va ganando terreno. Y en otro tema, Héctor, pues tiene que ver con el calentamiento global, el cambio climático, porque existe ya una alerta roja en España por esta ola de calor que también se ha vivido en otras regiones del mundo e incluso en México. Hemos tenido esta ola de calor en las semanas pasadas, pero allá ya ha prendido pues el foco rojo. Así es, con el comienzo oficial del verano aquí en Europa, se presenta la primera alerta roja por la ola de calor que se registra en España, sobre todo en zonas donde pues se registraron más de 40 grados de temperatura. En ciudades como Sevilla y Córdoba, al sur del país ibérico, se implementó la alerta roja por el calor, en donde se espera que la temperatura rebase estos 40 grados asfixiantes para la población. Las llamadas noches tropicales tardaron en llegar en España, sin embargo, pues ya están aquí, se experimentan pues con dificultades para dormir ante el calentamiento de las viviendas y temperaturas que no bajan de los 20 grados durante la noche. Las autoridades advierten que hay que tener mucho cuidado con este calor tan extremo, ya que el verano pasado se registraron 4.655 muertes causadas por estas altas temperaturas. Saber detectar un golpe de calor es algo vital, eh, que empieza con cansancio, mal humor, mareos y confusión, sobre todo por la falta de hidratación y que nuestro organismo tiene una temperatura más alta de la que debería. Así que con esto pues comenzamos de pleno el verano aquí en Europa y sí, el calentamiento global ha traído temperaturas pues muy altas y sobre todo la sequía que pone en riesgo los cultivos. Muy atentos, Héctor, y también pues las recomendaciones a seguirlas allá en Europa y también pues en América Latina donde se viven estas olas de calor, estar muy bien hidratados, además de ponernos bloqueador solar e intentar no salir en las horas pues más críticas, ¿no? Que es pasadas las 11 de la mañana y hasta después de las 5 de la tarde, pues intentar no andar en la calle para no sufrir estos golpes de calor y también pues tener todas las previsiones posibles, sobre todo con las personas que son menores de edad entre 0 y 5 años y también con los adultos mayores o también con las personas que padecen enfermedades de comorbilidad porque son mucho más vulnerables a esta sensación térmica y sobre todo a sufrir estos golpes de calor o algún tipo de afección como incluso la propia deshidratación. Héctor, pues a cuidarse,
allá en Europa también de estos golpes de calor. Así es, Nancy, mantenerse alertas por cualquier caso de golpe de calor, mantenerse bien hidratado y pues cuidarse del sol con cremas solares. Un saludo para todos el equipo allá de Contralínea, para el auditorio y nos vemos en una próxima emisión. Así es, Héctor, pues aquí nos encontramos el próximo miércoles. Te agradecemos mucho este reporte. Que pases muy buenas tardes. Buenas tardes, Nancy, buenos días allá en México.